usted sabe que las clases tienen métodos set y get, ¿verdad? Las clases tienen métodos set y get. Los métodos set me sirven para tener acceso a los atributos de la clase, ¿verdad? A través de un set yo puedo darle valor a un atributo de una clase y a través de un get yo puedo obtener el atributo de la clase. La clase típica que hemos trabajado, por la que se inicia, es la clase persona, por ejemplo, donde yo puedo decir, por ejemplo, get nombre, pidiéndole que me dé el nombre, o get apellido, pidiéndole que me dé el apellido, o el set, donde yo dijera, por ejemplo, set nombre Juan, que lo que estoy haciendo es dándole el nombre de Juan a la clase persona, ¿no? Entonces, y eso pues ya lo hemos trabajado. Estoy tocando la parte de fundamento, ¿verdad? Posteriormente de que ya conocimos qué son las clases y que sabemos que una clase tiene métodos set, que tiene métodos get y muy importante, que tiene constructores, entonces ya agregamos un concepto más que es el concepto de POJO, ¿verdad? POJO o Java Bean, ¿verdad? Básicamente el POJO es una clase que es una clase contenedora de datos, ¿verdad? Por ejemplo, la clase persona, volviendo al mismo caso, usted, la clase persona, lo único que podría tener son atributos como nombre, apellido, dirección, teléfono, por ejemplo. O sea, la clase como tal, una clase POJO, no tiene por qué tener acciones, ¿verdad? No tiene por qué tener acciones. Esas acciones de las que yo estoy hablando me refiero ya a procedimientos, ¿verdad? Cálculos, procesos, eso no pueden estar en una clase POJO. La clase POJO es un contenedor de datos, básicamente, ¿verdad? Ahí también aparecía el concepto de Java Bean, ¿verdad? Pero a mí me gustó más el concepto de Business Object, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que le quiero decir? Nosotros lo que tenemos que tener es una clase que es la que va a contener datos y vamos a tener una clase Object, que es la clase que se encarga de toda la parte de procedimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy buscando con eso? Estamos buscando dividir responsabilidades. En un lado voy a tener los datos están contenidos en una clase y en otro lado voy a tener las operaciones y ese sería el Business Object, ¿verdad? Inicialmente en los ejemplos que resolvimos lo llamamos MyMath, si usted se recuerda. Lo llamamos MyMath y el nombre MyMath se lo dimos por la parte numérica, ¿verdad? Por la parte matemática, tratando la manera de despertar en su pensamiento, en su entender, que en MyMath van los cálculos. Ahí lo definimos así por nombre. Usted sabe, hay una clase matemática que realiza los cálculos y aparte tenemos una clase POJO que es el contenedor de datos. Pero no significa que necesariamente tengan que llamarse así, que es lo que vamos a ver en las soluciones de los problemas del día de hoy. Otro aspecto que usted tiene que tener presente es el polimorfismo, que espero que se hayan tomado el tiempo de ver una de las soluciones de examen que se publicó, donde se habló del polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de la programación orientada a objetos de poder tener un mismo identificador, o sea, un mismo nombre, ¿sí? Un mismo nombre para una acción, pero que la acción resuelva de modo distinto, ¿verdad? En los ejemplos, si ustedes buscan el polimorfismo en el modo metafórico, ustedes en las teorías que encontramos en la internet, por ejemplo, habla de polimorfismo. Por ejemplo, ustedes han de saber qué es la palabra onomatopeya. Onomatopeya. ¿Alguien de ustedes sabe qué es onomatopeya? No estoy muy convencido de su respuesta. Bueno, vean pues, hablemos, es que no me acuerdo tampoco si la palabra correcta es onomatopeya ustedes, pero ustedes díganme que sí es así. Sí es así, ¿verdad? Onomatopeya. Entonces, miren, pues, por ejemplo, si yo les dijera onomatopeya de gato, ¿cuál podría ser la respuesta? Miau. Excelente, entonces estamos en la jugada. Onomatopeya de gato es miau. Y si les dijera onomatopeya de perro, ahí escucho un firulais en el fondo. Onomatopeya de perro a la una, estoy poniendo puntos. Sí, onomatopeya de perro sería wow. ¿Estamos en eso? Estoy tratando de que usted me comprenda qué es el polimorfismo. Fíjense bien en esto, pues. Onomatopeya es el nombre de la acción, ¿sí? Onomatopeya es el nombre de la acción, pero si yo dijera onomatopeya de gato, la respuesta sería miau. Mientras que si yo dijera onomatopeya de perro, la respuesta sería wow. Y si es onomatopeya de perro bilingüe, sería arf. ¿Ya?
Y si estuviera hablando, por ejemplo, de onomatopeya de vaca, la respuesta sería mu. En conclusión, ¿qué es lo que le quiero decir? La acción, ¿cómo se llama? Se llama onomatopeya. Estamos en eso. La acción es onomatopeya, pero la forma de responder de la onomatopeya va a variar según el tipo de objeto del que esté hablando. Si es un objeto de perro, ¿verdad? Si es un objeto de perro, la respuesta de onomatopeya es diferente de la onomatopeya de gato. Entonces, les doy este ejemplo metafórico que igual lo pueden encontrar en internet, incluso creo que uno de los vínculos que les mandé aborda el tema bajo esa característica. El punto a concluir acá es que polimorfismo es el hecho de poder invocar a un método, a una función, ¿verdad? Invocar a un método, a una función, pero que ese método o función va a responder de manera distinta, dependiendo de algún parámetro o alguna característica que yo le esté indicando. Ejemplo de nuevo, si yo digo onomatopeya perro, la acción es wow. Onomatopeya gato, la respuesta es miau. Onomatopeya humano, podría ser hola, bienvenido, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, chicos, eso es la parte teórica. Les recomendaría que le den un vistazo a estos vínculos. Aquí pues me tomé un tiempecito para hablar de ello, para que podamos comprender por qué la razón de las soluciones que estamos dando. Entonces, yo también lo quiero mucho. Ahora nos vamos a pasar a la parte de soluciones. El primer problema que tenemos ahí es el problema de triángulos. Entonces, si me hace la campaña, pues nos pasamos a la parte, habían más, miren ustedes, habían más vínculos. Ah, no, ahí ya son los vínculos que le puse. Ahí tenemos el problema de triángulos. Básicamente aquí, este programa lo que busca es que nosotros podamos determinar si una información de entrada es un triángulo o no, ¿verdad? Si quiere, súbame un poquito para que podamos leer el problema. Ese es un problema, le platicaba el otro día a uno de ustedes, que son problemas que si los vemos así podrían ser problemas como de segundo bimestre de cuarto año. Pero aquí lo que estamos viendo es la técnica, ¿verdad? La tecnología que usted está usando para resolverlo. Entonces vea esto, pues dice, debe diseñar la solución de los problemas a continuación, debe incluir para cada uno diagrama de clases, implementación de clases, y ahora ya le especifiqué ahí, mire, donde dice implementación de clases, dice que me tiene que incluir un POJO, que es el contenedor de datos, me tiene que incluir un business object, ¿verdad? El business object es el objeto, o la clase más bien dicho, que va a realizar todas las operaciones, y tiene que haber una clase de implementación que sería inicio. O sea, las soluciones de sus programas ahora tienen que incluir como mínimo 3 clases, y todavía les puse ahí otros, de ser necesario. ¿Qué quiere decir eso? De que probablemente en la medida que las soluciones vayan demandando más y más actividad, usted va a tener que ir dividiendo cada vez más y más responsabilidades. Al final dice que tiene que entregarme las evidencias de las corridas con datos de prueba. Bueno, ahora el problema como tal. Fíjese bien en esto, pues dice diseñar una aplicación que permite ingresar los 3 ángulos de un triángulo. Desde ahí usted podría notar que voy a necesitar una clase que se llame triángulo, en la cual yo debería definir los atributos que la clase triángulo tiene. ¿Cuáles podrían ser sus atributos? Esos podrían ser ángulo A, ángulo B y ángulo C. Básicamente eso es lo único que esa clase debería de tener. ¿Por qué solo eso? Porque es un POJO, ¿verdad? Es una clase que no extiende, o sea, no hereda, no hace acciones, únicamente contiene datos, que es exactamente el mismo concepto que estamos aplicando del lado de Basic y que vamos a estar hablando a la 1 de la tarde. Bueno, entonces vamos a necesitar una clase triángulo, que es la que se va a hacer cargo de contener los datos, y vamos a necesitar alguna otra clase a la que se le llama por conceptualización Business Object. Esa clase Business Object es la clase que se tiene que encargar de darme respuestas acerca de qué. Si se dan cuenta, el problema lo que está buscando es indicar si realmente se trata de un triángulo o no. Y me tiene que decir qué tipo de triángulo es. Entonces mi Business Object se tiene que hacer cargo de decirme si efectivamente es un triángulo, sí o no, y qué tipo de triángulo es. Para poder resolver este caso, allá abajito les puse un par de fundamentos matemáticos para resolver esto. Entonces, si quiere, bajemos un poquito, Walter, por favor. Ahí están los fundamentos matemáticos. Entonces, fíjense en esto, pues. ¿Qué necesitamos para resolver este problema? Primero, tengo que tener clara la idea de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180, ¿verdad? Si yo tengo los ángulos de un triángulo,
esa suma de valores tiene que dar 180. Si no da 180, no es un triángulo, ¿verdad? Eso es matemática. Y una vez que yo haya podido confirmar que efectivamente es un triángulo, entonces voy a determinar qué tipo de triángulo es, son las reglas que tenemos en la parte de abajo. Sabemos que hay triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ahí lo están viendo en la imagen. Después tenemos un triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo dice la regla que todos sus ángulos tienen que ser menores a 90. Y tenemos el triángulo obtusángulo, donde dice que hay un ángulo que es mayor a 90 grados. Entonces, con estas reglas, ya sé que mi programa lo primero que debería hacer es, primero ustedes capturar los datos y colocarlos en el POJO, ¿verdad? En la clase contenedora. Y después esa clase contenedora de datos debería ser comunicada a mi business object, que es el que se va a encargar de dar las respuestas. Primero, si efectivamente es un triángulo. Y segundo, qué tipo de triángulo es. Entonces, vamos a trasladarnos a BlueJ, porfa. Si alguien tiene alguna duda, no tenga miedo de preguntar, porque esto para eso es, ¿va ustedes? Este espacio es para que ustedes pregunten y vean qué bonito esquema de, eso se llama de UML, lo que tenemos ahí. Es un diagrama de UML. No lo tenemos a la vista. Sí, es que como estaba trabajando en el otro, entonces tenía abierto. Si no tenga problema, pues, pero mientras tanto, estoy checando ahí quiénes andan por aquí. No sé si tal vez Pamal, le doy un espacio de 2-3 minutos para que me diga algo sobre la temática que estamos trabajando. Dele. Es muy tímido, Pamal. Ahí está Daris. Daris estaba viendo que tenía el micrófono. Vamos a ver, Daris, quiero escucharte. Dime algo sobre lo que he hablado el día de hoy. Son muy tímidos, patojos. Ustedes sí que hay Dios. Pero bueno, vamos a pensar que son tímidos y eso es todo. ¿Cómo vamos, Walter? Sí, ahorita. Sí, vamos a ver, voy a echar un vistacito. Sí, ahí dice puede ser por escrito. Dele, Alan. Yo lo que necesito es tener el feedback para ver que estamos en la jugada. Bueno, ya nos aterrizamos. Ya todos están viendo la pantalla. Entonces, miren, nuestra responsabilidad como programadores ahora ya no es únicamente el hecho de escribir código de programación. Nuestra responsabilidad como programadores ahora es realmente comprender cómo es que está o cómo es que se piensa elaborar un proyecto o cómo está elaborado para poder implementarle mejoras. Entonces quiero que noten acá, para empezar usted sabe que dentro de la tools está la IO, ahí ya no vamos a ir a tocar porque sabemos que ahí está la IO y ya sabemos qué es lo que hace. Ahora, de este lado, en el paquete como tal, tenemos inicio, que es la clase de implementación, ¿verdad? O sea, el programa empieza ahí, por eso lo llamamos inicio. Después tenemos otra clase que se llama registro triángulo, ¿verdad? Que ese sería el POJO. Esta clase de registro triángulo, su característica debe ser que únicamente contiene datos. No debe realizarse ninguna operación adentro de ella. Y la otra que tenemos es la de evalúa triángulo, que ya sabemos que ese sería el business object. Entonces, necesito que usted quede claro en esto. Tenemos una clase de implementación. Tenemos una clase POJO, contenedora de datos. Y tenemos una clase Business Object, que es la lógica del negocio, donde se van a llevar las operaciones. Efectivamente, Pamal, la clase triángulo podría llamarse únicamente triángulo, eso sería correcto, ¿verdad? Puede llamarse solo triángulo, en este caso, pues la llamamos registro triángulo para seguir enfatizando qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Qué es lo que hay ahí, pero sí el nombre quedaría mejor como triángulo. Ahí estamos bien. Gracias por su aporte y cualquiera que quiera seguir aportando, pues ahí los estoy chequeando en el chat, ¿verdad? Algo importante acá con respecto a las reglas de nombres, ya sabe usted que los nombres de clases empiezan con mayúscula y ahí lo tenemos. Vamos a dar un vistazo a la clase de registro triángulo. Veamos qué es lo que hay ahí. Muy bien. Como lo mencioné, ¿verdad? Si usted se da cuenta, la clase registro triángulo únicamente tiene los 3 elementos, atributos del triángulo, que deben ser privados, esa es regla, ¿verdad? Ahí tenemos private, float, ángulo 1, 2 y 3. Son los atributos del triángulo.
Otro punto que es importante acá es que usted sabe que una clase tiene que tener sus constructores, ahí los ve, registro triángulo, registro triángulo. Se sabe que esos son los constructores porque tienen el mismo nombre de la clase. Hay un constructor sin parámetros y un constructor con parámetros. Esa temática ya la trabajamos, ¿verdad? Entonces, solo para concluir, déjenme verla todavía, gracias. Vean que tenemos más abajo. Miren, tenemos float, ángulo como parámetro del primer set. ¿Verdad? Están los métodos set, miren, set ángulo 1, set ángulo 2 y set ángulo 3. Estamos capturando los valores de los ángulos y colocándolos cada uno dentro de su respectivo atributo. Quiero que noten que en este programa no se utilizó el dis, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite no haber utilizado el dis? ¿Verdad? El no utilizar el dis lo permite el hecho, enfóquese en el set ángulo 1. Note que el atributo se llama ángulo 1 y el parámetro se llama solo ángulo. ¿Ya lo vieron? Entonces, ahí se hace no necesario el uso del dis. Por cuestión de conceptualización, vamos a hacer cambio en este únicamente, Walter. ¿Sí? Cámbiale a la asignación. Sígalo recibiendo como, bueno, así sería, ¿verdad? Ángulo 1. Entonces, ahí tendríamos ángulo 1 y del lado izquierdo tendríamos dis.ángulo 1. ¿Verdad? En el lado izquierdo del método, dis.ángulo 1. ¿Verdad? Estoy haciendo esto acá solo para que usted tenga presente el uso del dis. Si el atributo, perdón, si el parámetro que yo le estoy pasando a la clase, ¿sí? Al método en este caso, si yo estoy pasando un parámetro que tiene el nombre idéntico al atributo, entonces debo utilizar dis para que la computadora pueda diferenciar entre el atributo de la clase y el parámetro pasado para el método. Set, vamos para abajo. Allá abajito tenemos los métodos get, ¿verdad? Get. Quiero que noten algo. Fíjense que yo ahorita acabo de hacer un cambio en el programa. Suba de nuevo, Walter. Fíjense que yo acabo de hacer un cambio en el método set ángulo 1, ¿verdad? Y parte de la división de responsabilidades es que independientemente de que yo aquí haga cualquier cambio, ¿sí? No estoy afectando el resto del programa. Eso es parte de lo que la programación orientada a objetos va dejando. Por ejemplo, imagínese usted que hay donde dice float ángulo 1, quítele el parámetro ángulo 1, déjelo como A. Ahí estamos. Y entonces allá abajo en el dis, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que usted note es esto. Yo aquí, si mi responsabilidad como programador es trabajar adentro de la clase registro triángulo, yo aquí puedo hacer todo lo que yo necesite hacer. Y eso no tiene por qué afectar a todos los demás componentes de la clase. Yo aquí ya hice un par de cambios. En una programación antigua, no orientada a objetos, si usted hace un cambio en una parte de su programa, muy probablemente le va a afectar en un montón de lugares adicionales. En cambio, trabajando de esta manera, yo aquí puedo cambiar lo que sea, que no me va a afectar las otras aplicaciones, las otras clases que están consumiendo de esta, ¿verdad? Eso es parte de lo que se está buscando. Por supuesto que al hacer esto, algo que yo sí no podría cambiar, cámbiale, por ejemplo, ahí donde dice set ángulo 1, ¿verdad? En el nombre del método, si yo aquí le cambio a set ángulo 1, quítele el 1, ahí sí me va a crear problemas, ¿verdad? Compílelo, noten esto, al compilar aquí, ¿verdad? Me va a decir que no hay problemas en la clase, porque aquí no hice un cambio trascendental, pero ahora sálgase de aquí, cierre esta ventana y trate de compilar el proyecto. Aquí nos tiene que generar un error en el lugar donde esté consumiendo. Ahí está, miren, ¿se fijaron? Ahora me lanzó un error acá. ¿Por qué me lanzó un error acá? Porque yo estoy cambiando el nombre del método. ¿Se fijaron? Estoy cambiando el nombre del método. ¿Por qué le estoy haciendo esta demostración? Porque lo que estamos buscando con este curso es que usted esté claro en que nosotros debemos trabajar con estándares, ¿verdad? Estándares de nombres. Características que se han definido previamente antes de hacer la implementación. Por eso es bien importante hacer primero el diagrama de clases, ¿verdad? Se hace el diagrama de clases, que es donde uno está definiendo, como quien dice, todas las reglas del negocio. ¿Qué nombres debe usar? Y cuáles son las acciones que nosotros esperamos de esas clases que se van a implementar. Bien, regréselo vamos a corregir el fallo. Muy bien. Entonces ahí estaba como ángulo 1. Perfecto. Entonces dejamos compilada esta clase. Esta sería mi clase Pojo. Aquí no hay
Nada malo, entonces ahí todo está correcto. Bien, la dejamos compilada y nos vamos a ir a inicio. Nos vamos a ir a la clase de inicio. Si quieren la clase de registro triángulo ya la podemos dejar ahí y vamos a inicio. La clase de inicio, ¿verdad? La clase de inicio, a esta clase se le conoce como la clase de implementación. La clase de implementación es una clase cuyo objetivo es pues darle inicio al programa y no tiene por qué tener más responsabilidades, por ejemplo, de cálculos o procesos adicionales. Si usted ve de forma general aquí en inicio, lo que tenemos es el ingreso de datos y la salida, nada más, ¿verdad? Aquí no hay definiciones de variables, nada, ¿verdad? Entonces revisemos. Para empezar, quiero que vean la parte donde dice registro triángulo, triángulo. Esa parte es sumamente importante, porque ahí es donde se está instanciando el objeto, ¿verdad? ¿Qué es instanciar el objeto? Instanciar el objeto quiere decir que voy a crear una variable, ¿verdad? Voy a crear una variable a partir de la clase. O sea, es una variable de objeto, ¿verdad? En este caso, mi variable de objeto se llama triángulo, ¿verdad? Cuando estoy creando mi variable de objeto triángulo, ¿qué quiere decir? Que esa variable triángulo tiene todas las características y capacidades que fueron declaradas dentro de registro triángulo. Y entonces ya con eso podemos hacer el ingreso de datos. Ahí tenemos triángulo Z ángulo 1, triángulo Z ángulo 2 y triángulo Z ángulo 3, ¿verdad? Ahí estamos haciendo la captura de los datos. Cada uno de los ángulos está recibiendo un valor a través de la IO, ¿verdad? Allá arriba, pues ya ven ustedes en el programa que está el import de la IO, eso es temática de primer bimestre. Aquí lo que estamos haciendo entonces es leer cada uno de los datos y de una vez los estamos asignando a cada uno de los atributos del triángulo. Y ahí se acabó nuestro ingreso de datos. Entonces, concluyo. En mi clase de implementación no estoy declarando ninguna variable, ¿verdad? Bueno, estoy declarando una, pero es mi variable de objeto, ¿verdad? Variables simples ya no hay aquí. Ya no hay aquí variables simples, únicamente mi variable de objeto, el cual me va a servir para contenedor de datos, que en este caso es mi clase triángulo, y entonces voy a producir mis salidas. Si ustedes ven más abajo, ya tenemos la variable salida, donde se está creando pues claramente la salida, y entonces la primera línea de salida, digamos, es donde estoy concatenando los valores de los ángulos, donde dice salida es igual a salida más ángulos, y le concateno get ángulo 1, get ángulo 2 y get ángulo 3. Ahí estoy tomando los valores que están contenidos en mi clase, en mi objeto triángulo, y los estoy mandando a la pantalla. Y la temática, digamos, que es en la que estamos centrando ahorita, es cómo es que se llama a mi business object, ¿verdad? Mi business object es mi objeto de negocio, es mi objeto donde están las operaciones. En este código podemos ver que mi objeto de negocio es mi objeto que se llama evaluar triángulo. Ahí lo pueden ver. Ese objeto evaluar triángulo al que estamos haciendo uso acá, quiero que note que ese no se instanció, ¿verdad? No se instanció. El business object no necesariamente tiene que instanciarse, pero eso quiere decir que tiene la característica de que los métodos que estoy creando adentro de él deberían de ser métodos estáticos, ¿verdad? O sea, ese método es triángulo que tenemos ahí. Ese método es triángulo que tenemos ahí, lo que nos devuelve es verdadero o falso, o si es triángulo o algo por ahí, por el lugar que está ocupando esa línea. Si usted se da cuenta, dice triángulo, evaluar triángulo, es triángulo, triángulo. Lo que va dentro del paréntesis es mi objeto triángulo con sus ángulos, ¿verdad? Le estoy pasando a la clase de evaluar triángulo, específicamente al método es triángulo, el objeto triángulo para que sea evaluado. Si quieren, en este momento nos podemos pasar a la otra clase. Vamos a ver cómo se está recibiendo el triángulo del otro lado. Ahí estamos en la clase evalúa triángulo, ¿vea? Bien. En la clase evalúa triángulo podemos observar de entradita a ustedes que no tiene atributos adicionales. Aquí haría una única modificación acá, Walter. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? ¿Sabe de qué estoy hablando? Uy, se me va a ir el tiempo, me voy a apurar. Vean, pues, quiero que vean la constante, ¿verdad? La constante suma ángulos, ¿verdad? Sabemos que la suma de los ángulos es 180, por lo tanto, esa es una constante. Eso está muy bien. Ahora, haríamos un pequeño cambio aquí. Cámbiale la palabra public por private. Los atributos de las clases deben ser privados. Acuérdense que cuando hablamos de private en esta definición,
Lo que estoy diciendo es que en este caso, esta constante suma ángulos existe únicamente adentro de evaluar triángulo. O sea, ella es privada a evaluar triángulo. Eso quiere decir que yo tengo acceso a suma ángulos en cualquier método dentro de evaluar triángulo. Afuera no, ¿verdad? O sea, suma ángulos no existe en ningún otro lugar que no sea adentro de evaluar triángulo. Eso significa la parte privada que tenemos ahí. Si quiera, darle un enter a esa línea para que podamos visualizarlo un poquito más claro en cuanto a que esa es la parte de atributos. En esta clase de evaluar triángulo no hay más atributos, únicamente ese. Y entonces estamos revisando ya el primer método que se llama triángulo. Se recordará usted que la primera parte del programa lo que busca es determinar si el triángulo es un triángulo efectivamente. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Determinar si el triángulo es un triángulo. Entonces ahí usted puede ver cómo estoy recibiendo como parámetro triángulo. El único parámetro que este método recibe es triángulo. Cuando digo que recibe triángulo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ahí, en ese identificador, vienen incluidos los tres ángulos, ¿verdad? Eso es el encapsulamiento, ¿ya? Encapsulamiento es esa característica de poder pasar un componente. En este caso, el componente es triángulo, es un objeto. Yo puedo pasar un componente que contiene todo. Bueno, le voy a meter candela a ustedes porque ahorita sí el tiempo ya va a estar como en 8 minutos. Entonces, vea esto. Lo que tenemos es una condición donde estoy sumando los tres ángulos, ¿verdad? Estoy sumando los tres ángulos y los igualo a suma ángulos, ¿verdad? Sabemos que esto, si es cierto, entonces, ¿qué es lo que va a devolver? Que está confirmado el triángulo, ¿verdad? Que sí es un triángulo. Si los ángulos sumados me dan 180, entonces voy a mandar una confirmación de que sí es un triángulo y en caso contrario voy a mandar denegado, ¿verdad? Voy a mandar denegado porque no es un triángulo, ¿verdad? Entonces sigamos evaluando de una vez el siguiente método que tenemos acá, el método segundo, ¿verdad? Esta clase lo que tiene que hacer son dos cosas principalmente. Una es determinar si es un triángulo o no. Y la otra es que si efectivamente es un triángulo, debe indicar qué tipo de triángulo es. Entonces aquí tenemos el segundo método que dice get tipo triángulo. Si se da cuenta, vuelve a recibir el triángulo como parámetro, ¿verdad? Recibe de nuevo el triángulo como parámetro y luego declara una variable string para que esa variable me sirva para contener qué tipo de triángulo es. Entonces, para poder determinar qué tipo de triángulo es, lo que hicimos primero acá fue llamar al método triángulo para confirmar que es un triángulo. Entonces ahí pueden ver ustedes la llamada donde dice if es triángulo, triángulo. Estoy llamando al método para que me confirme que sí es un triángulo. Estamos haciendo una comparación de cadenas, por eso se usó punto equals, ¿verdad? Entonces le digo, ¿verdad? Si es triángulo, me dice que sí es, que está confirmado, entonces después se declara una variable mayor. Porque recuérdense que para saber qué tipo de triángulo es, una vez que ya confirmé que es triángulo, entonces voy a buscar cuál es el mayor de los ángulos. Acuérdense que las reglas están, para saber qué tipo de triángulo es, las reglas están dadas a partir del mayor de los ángulos. Entonces aquí fue necesario implementar una función más, que es la función mayor, que esa ya la hablamos en el pasado. Ahora, entonces aquí de una vez la usamos. Lo que se hizo fue declarar una variable mayor que me dice cuál es el mayor de los ángulos y a continuación entonces ya solo tenemos una serie de condiciones donde le decimos, ¿verdad? Si el ángulo mayor es 90, entonces es un obtusángulo. De lo contrario, si es menor a 90 es un acutángulo y si no, pues es un rectángulo y la respuesta que vamos a dar es el tipo, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Entonces, este sería el problema de triángulos resuelto. Walter, tome la palabra, por favor, explíquenos la funcionalidad de esto ya con datos, por favor. Walter. Manda. Se me durmió. Va. No. Dele. Pero aquí es... Tengo que estar compartiendo la ventanita, a ver. Ahí. Digamos un rectángulo. Hay que estar publicando una por una, usted. Ajá. Sí, pues. Bueno, ahí ustedes están viendo ese switcheo de pantalla porque hay que estar haciendo cambio de pantalla para cada entrada, ustedes, pero ahí ocurrió. Entonces, ya que tuvimos las tres entradas, ahí tenemos la pantalla de salida,
¿verdad? Puede notar cómo me indica, ¿verdad? Cuáles son los valores de los ángulos. Déjeme verlos. Dice que hay un ángulo de 90, uno de 45, 45, por lo tanto es un triángulo confirmado. Ese valor de confirmado me lo devolvió el método es triángulo a través de la suma de los tres ángulos. Usted puede ver ahí, 90 más 90 son 180. Es un triángulo válido y es un triángulo rectángulo. Excelente. Chequemos la que sigue. Solo nos quedan 2 minutos, chicos. Entonces, de antemano les agradezco por haber estado en la reunión. Voy a tratar de programarles una reunión más para que podamos ver la solución del programa de teléfono. Estas soluciones están planificadas para ser entregadas el día de mañana jueves. Así es, ¿verdad, Walter? Sí, así es. ¿Verdad? Si por alguna razón usted no tiene la solución para el día de mañana jueves, no se preocupe, entréguela mañana jueves. Nada, es broma. Si no la tiene para mañana jueves, entonces tómese el fin de semana, aunque sea el día lunes que la entregue, pero por favor, la entrega, ¿verdad? Si se dan cuenta, la solución ahí está, ya está hecha, les presentamos el video, porque aquí lo que importa es la aplicación de la técnica, ¿verdad? Trate de hacer su programa, ¿verdad? Haga su programa, comprenda lo que ahí está pasando, ahí lo tenemos, miren, ángulo 10, 10, 10, es un ángulo denegado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está denegado? Porque no da 180. Porque no da 180. Entonces, repito, patojos, igual aquí los muchachos, Walter, Nilsson y Katherine nos han estado apoyando con material. La verdad que es un reconocimiento, es un reconocimiento ahí para el trabajo que han estado haciendo. Un muy buen trabajo, los felicito. Ellos nos van a hacer la campaña de publicarnos los videos de estos dos temas para que ustedes puedan verlo en modo video. A nosotros nada nos costaría publicarles la solución, pero la gracia es que usted tenga la experiencia de implementarlo. Les deseo éxitos en sus actividades y los veo a la una, Eva. Los veo a la una. No sé. Bien, está publicado que tenemos reunión en el curso de SQL. Sí, es a la 1. ¿Verdad? Entonces, a la 1, por favor, los veo con el curso de SQL y Walter y de Nilsson y Katherine, gracias por su apoyo. Les encargo si me pueden entonces preparar videos de estas dos soluciones, tanto del triángulo como la de los teléfonos, para que los chicos pues puedan verlo en modo video y que les sirva para implementar su propia solución, ¿verdad? No esperen únicamente la solución, ¿verdad? Ustedes tengan la experiencia de tratar de hacer su trabajo por ustedes mismos. Bien, patojos, que tengan un buen descanso. Los veo como en 30 minutos. Gracias por todo.